Buenas tardes, mis hermanos. Me da mucho gusto volver a grabar estas clases de Encuentros con Jesús. Una disculpa ante todo, hace 8 días no tenía el ánimo, hermanos. Como saben, hoy se cumple una semana que nos avisaron que mi hermano había fallecido. Es difícil, pero pues seguimos aquí, hermanos. Seguimos sirviendo al Señor para su honra y su gloria. Bueno, sin más, vamos a iniciar con la clase. Nos toca la clase que sigue. Hace 15 días estábamos viendo el paralítico de Capernaum. No sé si recuerden. Les vuelvo a decir, los que no lo hayan visto, hermanos, busquen las grabaciones de la escuela dominical para que se pongan al día. De todos modos, los que no habían visto, yo les había dicho que los que no habían visto las primeras clases de Encuentros con Jesús, pues las voy a grabar para que las tengan, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar esta siguiente clase que se llama Encuentros con Jesús, Jesús y el joven rico. Y esa clase, esa parte de la escritura se encuentra en Lucas 18 al 23. O sea, capítulo 18, versículo 18 al 23. Entonces, búsquenla y bueno, vamos a esperar un poquito en lo que ustedes la buscan para que juntamente conmigo ustedes le vayan dando lectura a este pasaje, recordando ahorita ustedes recuérdense que normalmente yo les doy la clase así de la Biblia, se las doy a ustedes, pero es importante que ustedes vayan leyendo su lección conforme la vamos viendo, después ya que yo ya se las di, para que la lean, reafirmen lo que yo les di con lo que está aquí, lo puedan ampliar un poquito más y a la vez pues contesten el cuestionario que cada lección atrás trae, ¿sí? Bueno, entonces vamos a leer El joven rico. Es Lucas 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él les dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién entonces podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres, o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, que es la vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Padre, por este momento que permites que podamos estar enlazados a través de este medio de comunicación, Señor, para que mis hermanos puedan seguir siendo alimentados, para que mis hermanos puedan seguir teniendo este crecimiento espiritual, Señor. Si Satanás pensaba que por tenernos en nuestras casas, Señor, tu palabra, tu evangelio se iba a detener, pues
le salió mal, Señor, porque, porque ellos pueden seguir siendo alimentados. Nada más te pongo que tú pongas en el corazón de cada uno de ellos, Señor, esa hambre de aprender y de saber más de ti. Esa hambre, Señor, de seguir siendo ministrados y alimentados por ti. Padre, abre el entendimiento de nuestros hermanos que nos están viendo en este momento, pero sobre todo, Señor, ponme palabra sabia en mi boca que proceda solamente de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, y también yo quisiera recordarles que sigan viendo las transmisiones que se están presentando de Berea. Acuérdense, hoy en la mañana hubo transmisión de Berea, el culto unido que se hace a través de todas las veredas. Si no lo pudieron ver, porque decía por ahí mi hermana Irma que hacía mucho viento y que no hacía buena conexión en internet. Bueno, si ya después, si no lo pueden ver hoy, pues véanlo mañana o cuando puedan, pero no dejen de ver todo lo que está subiendo Berea. Muchos pastores están subiendo reflexiones, están subiendo están subiendo palabra. Hermanos, sigámonos empapando de estos. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces dice aquí lo que habíamos leído, que un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el subtítulo de mi Biblia dice el joven rico. O sea, este hombre principal era un joven que era rico. Y yo pienso, normalmente un joven y rico es solamente que haya sido su riqueza por herencia y a lo mejor un poco de trabajo de parte de él. Pero el hecho de que una persona sea rica, en lo que hace su fortuna, en lo que hace las cosas, pues, pues pasa un tiempo, ¿no? Entonces, por eso yo me atrevo a pensar que este joven rico a lo mejor había sido rico por herencia y quizás también era bueno para los negocios, para seguir aumentando su riqueza, ¿verdad? Pero este joven dice que era un principal, o sea, era una persona que mantenía un estatus social, bueno, precisamente por eso, por su riqueza, pero también no era una persona que fuera, que fuera una persona ignorante en el conocimiento de ese tiempo, ¿sí? O sea, una persona preparada, una persona culta, una persona que, que tenía temor de Dios, si le podríamos decir así, o más bien una persona religiosa. ¿Por qué? Porque más adelante dice que en el siguiente versículo, que es el 19, le dice, ay, se me perdió. Ok, ya lo encontré. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Bueno, ¿por qué le dice eso? Bueno, porque precisamente él se acerca y, le dice, y haciéndole la pregunta, le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces por respuesta Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? No hay ni uno solo bueno, sino solo Dios. Y muchas veces nosotros, erróneamente, eh, podemos pensar en una gente, en un humano, en una gente humana que es buena, ¿sí? Y dice Dios que no hay ni uno bueno. O sea, el ser humano no somos buenos por naturaleza, no hay ni uno bueno. Dice que solamente Dios es bueno. Hay gente que hace muchas obras de caridad, que hace, que tiene un buen corazón, tiene un buen corazón y ayuda al prójimo, es misericordioso con otros y todo eso, pero, pero esto no quiere decir que sea buena.
O sea, ha de ser una persona que tiene un buen corazón, pero no con toda la expresión de la palabra que es buena. Porque ya viendo más adelante, bueno, ahorita seguimos viendo para descubrir esto, ¿no? Entonces, entonces ya en el 20 dice, Jesús le dice al joven rico, los mandamientos conoces, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. O sea, le empieza a dar testimonios, ¿no? Le empieza a citar los 10 mandamientos, pero no le recita, no le dice los 10 mandamientos, sino le dice unos de los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué? Porque yo les decía hace rato, ¿no? Que no hay ni uno bueno. Porque a lo mejor podemos ser buenos en unas áreas, pero en otras estamos mal, ¿no? A lo mejor yo no puedo robar, pero a lo mejor si miento o doy un falso testimonio, o puedo honrar a mi padre y a mi madre, pero bueno, si estoy adulterando no los estoy honrando, ¿no? Pero de una u otra forma, si yo estoy fallando en algún aspecto de mi vida, esto ya no me es una persona buena. Aunque yo sea una persona que dé a los demás, pero ya no, por el hecho de tener un pecado, esto ya no me hace buena persona. Y el simplemente de pensar cosas negativas ya no te hace buena persona. Entonces vamos más adelante en donde Jesús le dice, los mandamientos conoces. Y él como respuesta le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, entendemos, cuando dice la palabra, hijo mío, guarda en tu corazón mis mandamientos, se refiere a que el guardar no significa así como que me los aprendo de memoria y aquí los tengo. No, el guardar es vivirlos, ¿sí? Y el joven rico le dice a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, eh, pues entendemos que desde niño, porque pues era un joven rico, o sea, era joven, y él le dice, esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, pues entendemos que fue la forma en que fue educado desde pequeño, que aprendiendo la ley de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Entonces, pero como Jesús, como hemos visto, Jesús sabe el pensamiento del hombre, sabe la intención del corazón. Jesús sabía que este joven, porque él decía que llevaba los mandamientos desde su juventud, entonces, si él consideraba que llevaba los mandamientos desde su juventud, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él se sentía bueno. Y Dios, o digo Jesús en este momento, porque está como calidad de hombre en la tierra en este momento, Jesús conociendo el corazón del joven, que él se sentía bueno, por eso él llega y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, entonces aquí podemos ver que el joven rico se sentía bueno y como que se sintió con Jesús como de hablando de tú a tú. O sea, tú eres bueno, yo también soy bueno. Vamos a unirnos y vamos a predicar, ¿no? No sé, él se sentía bueno, pero, pero le voy a decir, si en una área, aunque sea una cosita, nosotros no cumplimos, entonces eso ya no nos hace buenos. Y eso como respuesta se lo dice Jesús al joven rico. Le dice, y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. O sea, te falta una cosa para ser bueno, ¿no? Y por eso es que dice la palabra, cuando iniciamos, que Jesús le dice al joven rico, no hay ni uno bueno, sino solo Dios. Entonces, ninguno de nosotros que estamos en este mundo podemos ser buenos. Porque aquel que se diga bueno, dice la palabra de Dios,
constituimos mentiroso a Dios, porque Él dice, no hay ni uno bueno, sino solo Dios. Entonces ya más adelante vemos que Jesús le dice al joven rico, aún te falta una cosa. Dice, vende todo lo que tienes, reparte sobre a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Dice la escritura que el joven rico, al oír esto, se puso muy triste. En el versículo que sigue, dice, entonces él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Vamos a ver algo. El joven rico le acaba de decir a Jesús que él guardaba los mandamientos desde pequeño. Y vemos que Jesús, conociendo el corazón y el pensamiento de toda la humanidad, y en este caso del joven rico, Jesús le dice al joven rico, aún te falta una cosa. Y esa cosa que le faltaba precisamente es el primer mandamiento. El que dice, bueno, a nosotros nos los enseñaron muy resumido, que dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero si lo vemos en Éxodo 20, en donde están los 10 mandamientos, pero nada más vamos a leer el primero. Yo se lo quiero leer porque les digo, a nosotros nos los enseñaron mucho, muy resumido. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la Biblia y vemos ahí el primer mandamiento, cómo está tan explícito, nos hace pensar más cosas. Dice en el Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te das imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces vemos algo bien importante. Al joven rico le faltaba nada más vivir este mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque él amaba más a su dinero. Cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Ahí se vio cómo él nos llevaba a cabo este mandamiento que en sí lo abarca todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero algo que a mí me hace pensar mucho en este primer mandamiento es que dice que Él es un Dios fuerte y celoso. Yo no sé si en algún momento tú has experimentado los celos, pero yo me pongo a pensar, imagínate un padre de familia que sale muy temprano a trabajar, que sacrifica ese tiempo de trabajo por llevarles el alimento a sus hijos, la educación, el vestido, todo, sacrifica todo por sus hijos, hasta el tiempo de no pasar con ellos. Y de repente que esos hijos abracen a otro hombre que no es su papá y que le digan gracias por todo lo que haces por nosotros. Entonces, yo me imagino que el papá, pues, se ha de sentir enojado, decepcionado, con celos. ¿Por qué le van y le agradecen a ese otro que no hace el sacrificio que yo hago? ¿Por qué mis hijos, van y se lo agradecen a él? Y así pasa con Dios. Dios nos da las bendiciones, nos cuida, nos ama, tiene misericordia de nosotros. Dio a su Hijo unigénito, por amor a nosotros lo dio, y más sin embargo nosotros volteamos nuestro rostro de Él y volteamos a ver, ay, gracias, lentes, gracias porque moriste por mí. No, entonces Dios, por eso dice que Dios es un Dios
fuerte y celoso. Dice que visita la maldad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces sí, Dios nos ama y todo, pero Dios no se complace que nosotros le brindamos adoración a otra cosa que no sea Él. Y aquí dice, no te harás imagen. ¿Y qué es lo que ha hecho mucha gente? Desde la antigüedad la gente siempre ha buscado creer algo y se ha hecho imágenes de muchas cosas. Se ha hecho imágenes que el dios de la luna, el dios de la tierra, el dios del sol, el dios del trigo, el dios de... Y la virgen de quién sabe qué, y la virgen de quién sabe cuándo. O sea, nos hemos, y digo nos hemos porque pues, yo en algún tiempo también lo hacía. Pero cuando yo leí este versículo en donde dice que Dios es un Dios celoso, que por qué le vamos a brindar adoración a otras cosas. Dice, fíjense, yo se los voy a volver a leer, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no los honrarás, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y vuelvo al ejemplo que puse del padre y del que no es padre. Dios es nuestro Dios y es nuestro Padre. Y los otros ídolos que mucha gente adora no son dioses y no son nuestros padres ni nuestras madres. Solamente dice la palabra de Dios que solamente hay un Dios verdadero. Y imagínense en lo que hemos incurrido muchos de nosotros, pero no porque queramos provocar los celos de Dios, sino por la ignorancia de no conocer la palabra de Dios. Porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, y yo les digo, cuando yo llegué a este versículo, en serio, esto templó mi vida y me hizo rectificar lo que yo había hecho. Pedir primero a Dios perdón porque yo a lo mejor a otras cosas yo les daba las gracias de las bendiciones, siendo que Dios era el que me cuidaba, Dios era el que me bendecía, Dios era el que se preocupaba por mí, Dios es el que dio a su Hijo unigénito por mí, nadie más. Entonces, volviendo al estudio, entonces, en este caso, el joven rico tenía un Dios y era el dinero. Eso le impedía acercarse a Cristo. Por eso él hace el comentario con sus discípulos donde dice que al ver que se había entristecido mucho el joven cuando él le dijo que vendiera sus cosas, él dijo, Jesús, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces yo ya les dije, no se refiere precisamente a la riqueza económica, sino a todo aquello que a ti te impida acercarte a Cristo se constituye tu riqueza. ¿Qué te impide a ti acercarte a Dios? ¿Qué te impide acercarte a Cristo? Tráelo a tu mente y eso es tu riqueza. Entonces, en este momento, hermano, tú pídele perdón a Dios. Pídele perdón porque estás provocando sus celos y dile que solamente a Él lo vas a honrar. Porque lo dice así el primer mandamiento, les digo, nos los enseñaba muy resumido. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, amemos a Dios sobre todo. Y después dice más adelante, en el 26, y los que oyeron esto, le dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, ¿quién podrá cubrir todos los requisitos? ¿Quién podrá ser salvo? Y algo bien importante que Jesús les contesta, les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, que juntamente con Dios las cosas van a poder ser posibles de lo que pensamos nosotros que es imposible. Nosotros en nuestras posibilidades hacemos lo posible. Dios
entra a hacer lo imposible. Lo que para ti creas que es imposible, Dios lo puede hacer. Lo que creas que para ti es posible, tú solamente lo puedes hacer. Entonces por eso decía sus discípulos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? O sea, si estás diciendo que no hay ninguno bueno, entonces, pues no, pues nadie va a poder ser salvo. Y entonces por eso el Señor les dice, o sea, en sus fuerzas no lo van a poder, pero conmigo son más que vencedores. Conmigo sí lo van a poder hacer, porque yo les voy a respaldar, yo les voy a ayudar, ¿no? Y después, ya más adelante dice, entonces Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Pedro, recordemos, era uno de sus discípulos, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan cuando han leído la Biblia o quizás han escuchado esta historia en donde Jesús, cuando iba a iniciar su ministerio, él recorriendo, o sea, caminando, iba y les decía, oye tú, deja eso y ven y sígueme. Y así reunió sus 12 discípulos. Y los 12 discípulos dice que así lo obedecieron, o sea, dejaron lo que estaban haciendo y se pusieron a seguir a Jesús. Entonces ahí podemos ver algo bien importante, esa autoridad divina, esa autoridad con la que el Señor llama a la gente. El Señor te llama y quiere que lo sigas, pero en esa autoridad de amor. Y aquí Pedro le decía, entonces, quién podrá ser salvo? Y bueno, Pedro le dice, he aquí nosotros, refiriéndose a todos los discípulos, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Ajá. Entonces, ya más adelante Jesús le dice, de cierto te digo, que no hay nadie que haya dejado padre, hermano, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Nada más vamos a hacer una gran, eh, o sea, hay que ver muy bien lo que dice aquí, porque después muchos lo malinterpretan. Dice que no hay quien haya dejado madre, padre, hijos y todo eso se refiere. Entonces, no quiere decir que por seguir a Cristo yo le diga a mi esposo, ¿sabes qué? Pues ya decidí que yo voy a seguir a Cristo, es que a ver cómo te las arreglas, a ver cómo le haces aquí en tu casa, tú haces tu quehacer, tú haces eso, porque yo voy a estar 100% en la iglesia. No. Pero si yo digo, ¿sabes qué? Es que yo no puedo ir a la iglesia porque le tengo que hacer a mi esposo, es que mi esposo tiene que estar bien atendido, es que esto es, lo pongo como pretexto para seguir a Cristo, entonces Él se constituye mi riqueza. Pero tampoco quiere decir que yo abandone mis deberes como esposa o como madre, ¿sí? Aquí no, aquí dice en el 29, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios. Bueno, entonces no se refiere a que nos desobliguemos de la casa, de los padres, de los hermanos, de la esposa, de los hijos. No se refiere a que nos desobliguemos, pero que no sea el primer lugar o que no sea el pretexto que no sea el pretexto de que no puedo servir en la iglesia, que no puedo hacer cosas por mis hijos o por mi esposa o por esto. No se refiere, quiero que lo entendamos bien, no se refiere a que nosotros nos desobliguemos, pero que no sea el primer lugar y tampoco que eso sea lo que nos impida seguir a Cristo, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestra casa. Que eso no sea lo que nos impida seguir a Cristo. Porque el joven rico, ¿qué es lo que le impedía seguir a Cristo? Sus riquezas. ¿Qué es lo que te impide a ti seguir a Cristo? Lo que te impida seguir a Cristo, eso les vuelvo a repetir, eso constituye tu riqueza. Entonces,
tenemos que organizarnos, tenemos que hacer las cosas como Dios quiere, pero sin descuidar a nuestra familia, sin descuidar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra casa, ¿sí? Sin descuidar, pero que Jesús sea el primer lugar, que el primer mandamiento sea cumplido en el aspecto de que a Dios sea el primero en todo, que lo ocupe el centro de nuestra vida. Cuando Dios ocupa el centro de nuestra vida, fíjense, cuando nosotros hacemos una lista y decimos, para mí es importante mi papá, o bueno, normalmente las mujeres ponemos primeramente a los hijos, ¿no? Es mi hijo, después el esposo, después la casa y después el trabajo, o no sé qué más listas podrías poner. Y si hasta el final pones a Dios, entonces todo lo que en verdad te importa, que lo que está acá arriba, lo vas a descuidar nada más por tener a Dios hasta el último lugar. Pero si tú inviertes las cosas y a Dios lo pones en primer lugar, sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, las bendiciones que Dios derrame en tu vida van a ser derramadas a todo lo que tú amas, a tu casa, a tus hijos, a tu esposo, a tus padres, todo va a derramar. O sea, no quiere decir que Dios es un egoísta, que no quiere que ames a nadie más que a Él, pero Él sí quiere ocupar el primer lugar en tu vida y lo que tú amas después de Dios va a ser bendecido por Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y después ya en el 30 dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. ¿Qué es lo que hay que recibir en este tiempo? Vuelvo a repetir, todas las bendiciones que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu hogar, para tu matrimonio. A veces decimos, pero ¿por qué me va así? Haz una pausa y piensa, ¿por qué no te has entregado totalmente? ¿Por qué Dios sigue siendo tu segunda opción? Si Dios sigue siendo tu segunda opción o tu última opción en tu vida, el reflejo va a ser que tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu esposa no esté bien. Entonces el Señor quiere ser el primero en tu vida para que todo lo demás sea bendecido. Entonces, fíjate, Dios no lo hace para nuestro bien. O sea, todavía del amor que nos tiene, Dios te pide ser el primer lugar, pero para nuestro bien. Es como cualquier papá de familia. Un padre de familia le da el consejo a sus hijos. Y como padres nos gustaría que nuestros hijos oigan nuestro consejo o nuestra advertencia, porque ya hemos vivido más, porque ya sabemos lo que pueda pasar. Pero cuando nuestros hijos prefieren, como ellos dicen, ¿no? Vivir su vida, entonces ellos van teniendo sus tropezones, van aprendiendo, eh, van aprendiendo de sus errores. Pero nosotros como padres no nos gustaría que tropezaran, no nos gustaría que cometieran los mismos errores que nosotros. Pero por eso el Señor quiere ser el primer lugar en tu vida. Quiere ocupar el centro de tu vida. No quiere ser una opción, sino quiere ser el primero para que todo lo que te rodea sea bendecido. Hermano, espero que esta clase haya sido de bendición para tu vida. Creo que ya la habíamos dado, ¿sí? Pero de todos modos, aquellos hermanos que no la habían recibido esta lección, pues espero que sea para bendición en su vida, y los que quizás ya lo habían recibido, pues que pueda venir a reafirmar y a poder hacer un alto en nuestra vida y ver qué es lo que estamos dejando de hacer. ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer que no seguimos a Dios? Que sigue siendo nuestra segunda opción. A ver si me alcanza el tiempo, a ver si puedo, a ver si... Yo no sé, en este tiempo que hemos estado encerrados, este tiempo que hemos estado en casa, ¿has levantado culto en tu hogar con tu familia? A ti, hermano varón, te hablo. No quiero decir que las mujeres no lo puedan hacer, pero
como varones son responsables de levantar culto en su familia, de decirle a sus hijos, vengan, vamos a leer la palabra, o vamos a oír la clase que está aquí en internet que subieron los hermanos, o vamos a oír la prédica, vamos a oír la meditación, vamos a alabar a Dios. Hermanos, esto lo tenemos que hacer. Entonces yo les invito a que pongamos la prioridad en nuestra vida siempre a Dios. Que Dios añada bendición a su palabra, que Dios me los bendiga mucho. Les extrañamos, les amamos. Espero y que sea nuestra oración que el Señor rápido pase esto que estamos viviendo para que podamos valorar el congregarnos, en que vayamos a dar palabra y que ustedes puedan estar con nosotros. Ese es nuestro anhelo, hermanos. Vamos a seguir orando. Vamos a orar en este momento. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te damos, Señor, por la bendición que tú nos das, Señor, de poder a través de este medio contactar a nuestros hermanos y quizá a otras personas que no conozcamos, Señor, de vista, Señor, pero tú sí las conoces. Si tú has llevado este mensaje hasta ellos, Señor, yo te suplico, Señor, que tú obres en sus corazones, que tú obres en sus vidas, Señor, que tú transformes, Señor, desde lo interior hasta lo exterior, Señor. Para ti sea la honra y la gloria, Padre, y a pesar de las adversidades, que siempre tú seas el centro de nuestra vida. A pesar de las alegrías, Señor, que tú siempre seas el centro de nuestra vida. En nuestra riqueza, que tú seas el centro de nuestra vida. En nuestra falta de economía, en nuestra escasez, Señor, que tú seas el centro de nuestra vida. Para ti sea la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me dio gusto verlos, hermanos. Bueno, que ustedes me vean. Que Dios me los bendiga.